Hola, caras de cola. Bueno, pues ya les subo los dos de una vez porque, ahorita estoy guardando el primer video y yo, no me había dado cuenta que había durado tanto. Y faltan 40 minutos para que se guarde, esto ya para que se suba. Así que, pues probablemente todo eso se esté subiendo como a las 10 o a las 9. Bueno, pues para empezar, este tema es el de la elasticidad del precio de la demanda. Pues aquí puse la captura de la diapositiva que se calcula, cómo se calcula, expresamos los cambios en el precio y la cantidad demandada como porcentajes y el precio promedio como cantidad promedio. Tenemos un ejemplo, este lo voy a leer, dice: el precio original de una pizza es de $20.50 y el número nuevo es de 19.5, o sea, cambió de 20.5 a 19.5, bajo el precio, ¿no? Así que el precio promedio es de $20. La disminución de $1 equivale al 5% del precio promedio, es decir, el precio promedio es igual a... Ay, el viento. Es igual a 1 sobre 20 por 100 igual al 5%. Ok, aquí nos dan qué fórmula ocupar, que es el precio sobre el precio promedio. Y es 1 sobre 20 por 100 y es igual al 5%. Entonces, estos datos que nos dan es la disminución. Disminuyó exactamente un peso. Bueno, $1. $1. Ok, ¿cómo sacaron este 5%? Empezamos con la fórmula que dice precio sobre precio promedio. Entonces, tenemos que el precio disminuyó de 20 a 19, de 20.5 a 19.5. Entonces, disminuyó exactamente $1. Entonces se pone $1 sobre el precio promedio. ¿Cuál es el precio promedio? Aquí nos dice que el precio promedio es $20. Entonces, el 1 equivale a la disminución del precio y el 20 equivale al precio promedio, que aquí el ejercicio no los da. Entonces, dice que lo tenemos que multiplicar a por 100 porque pues es el 100%. Un total es un 100%. Entonces, 1 sobre 20 por 100% y nos da 5%. Entonces aquí la respuesta es 5%. Y pues aquí para sacar ese 5, pues ocupamos los datos que el mismo ejercicio nos da. Ahora, ¿qué se debe hacer? Debemos de sacar, igual como sacamos el precio promedio, vamos a sacar aquí la demanda. Dice, la cantidad demandada original es de 9 pizzas y la nueva es de 11. Entonces, subió 11 pizzas la demanda, de 9 a 11. Así que la cantidad demandada promedio es de 10 pizzas. Ok, para sacar la cantidad demandada, pues, aunque creo que el ejercicio nos los va a dar, lo podemos sacar nosotros. Dice que de 9 subió a 11, entonces 9 más 11 nos da 20. Y para sacar el promedio lo tenemos que dividir por la cantidad que hay. Por ejemplo, acá hay 2 pizzas. Entonces lo divido entre 2 y ya me da el 10, que es el promedio. Y bueno, aquí nos dice que no hay que sacarlo, porque ya no lo dice. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir igualito. Nos dice que el 2 equivale a la demanda, Q es demanda. El 2 equivale a la demanda, que subió de 8 a 11, de 9 a 11. Entonces, de 9 a 11 pues son 2, ¿no? Ese 2 es de la demanda. Y ese 10 es del precio promedio. O sea, es igual, voy a ponerlo aquí. Demanda sobre demanda promedio, perdón. Demanda promedio. Y por eso nos da 2 entre 10. Ya aquí con los datos que nos otorga el ejercicio. Y se multiplica por 100 otra vez porque pues es el 100%, un total. Y nos da un resultado de 20%. Ok, aquí nosotros tenemos dos datos. Tenemos lo del precio y tenemos lo de la demanda. Entonces vamos a ocupar esta fórmula. Las fórmulas que tenemos ahorita son 3. El precio sobre precio promedio, la demanda sobre la demanda promedio y la elasticidad. Ok, esta es la fórmula de la elasticidad. Nos dice que la elasticidad es igual a la demanda, al porcentaje de la demanda que ya sacamos. Entonces, vamos a sustituir. Elasticidad es igual a el porcentaje de la demanda, que aquí nos dice que es 20%. Entonces,
es 20% sobre el porcentaje del precio, que ya sacamos que igual es 5%. 5%. Lo cual nos da un total de 4. 20 entre 5, 4. Entonces, la elasticidad es igual a... No, la elasticidad es igual a 4. Y nos da un 4 positivo. Cuando es inelástica es menor a 1 y cuando es elástica es mayor a 1. Por lo tanto, esta es elástica ya que es mayor a 1. Y... ¿qué otra cosa? Pues ya, entonces nos dio 4. Y pues aquí nos dice que cuando es menor a 1 es inelástica y cuando es mayor a 1 es elástica. Que por lo tanto nos dio un resultado de 4. Por lo tanto es mayor a 1, por lo tanto es elástica. Entonces así se saca. Lo único que se debe hacer es, tenemos que sabernos las fórmulas. O sea, podemos hacer nuestro formulario, pero pues con las fórmulas sustituimos y pues ya todo bien. Ahora sí, hay diferentes tipos de elasticidad, o sea, de sacar la elasticidad. Aquí está la elasticidad mediante arco o segmento. Aquí puse la captura en chiquito, dice. Ok, acá instrucción nos dan, y aquí nos dan el ejercicio. Dice que la elasticidad es igual a, y aquí nos dan todo la fórmula. O sea, esta fórmula pues es la que vamos a ocupar. Es grande, esa es la que vamos a ocupar. Y aquí nos dice qué significa cada cosa. Por ejemplo, el Q2 es la cantidad demandada después del cambio del precio. Ya ven que cambia el precio. Pues Q2 es cuando ya cambió. Q1 es antes de que cambie la demanda. P1 es el precio original y P2 es el precio nuevo. Pues también cambia el precio. Así como cambia la demanda, cambia el precio. Entonces, esa de elasticidad por arco segmento, vamos a ocupar esta fórmula y vamos a sustituir los datos que ya tenemos. Aquí puse los datos. Ok, aquí el mismo ejercicio te da los datos. Dice que la demanda antes del cambio es de 1000. La demanda después del cambio es de 2000. El precio antes del cambio es 30 y el precio después del cambio es 20. Entonces, con estos datos vamos a sustituir esta fórmula. Tenemos aquí. Ala, yo estoy ronca, no puede ser. Tenemos aquí. Primero se hace lo de... Bueno, voy a hacerla aquí desde el inicio para que vean, ¿no? Tenemos primero que poner la cantidad demandada después del precio, que es 2000. 2000 menos la cantidad demandada antes del precio, que es 1000, sobre la cantidad demandada después del cambio, que es 2000, más la cantidad demandada antes del cambio, que es 1000. Aquí deben checar muy bien que pongan que pongan la cantidad correcta, porque pues si está mal, pues valió poco todo, imagínense. Sobre 2, ok, aquí lo único que dice es seguir la fórmula y sustituir los datos que ya nos daba el mismo ejercicio. Ok, ya que tenemos esto, dice que esto se va a dividir. Voy a poner aquí un borde. Dice que esto se va a dividir por el precio después del cambio, que es 20, menos el precio antes del cambio, que es 30. Cierro paréntesis, sobre el precio después del cambio, que es 20, más el precio antes del cambio, que es 30 otra vez, pero pues si se dan cuenta, aquí es una resta y aquí es una suma. Cerramos y sobre 2. Ok, entonces aquí ya tenemos la fórmula ya sustituida. Si se pueden dar cuenta, es igual a esta que ya tenía aquí, o sea, nos dio igual porque pues sigue la fórmula. Vamos a borrar, ¿verdad? Ok, ahora vamos a... Ay, se me olvidan los nombres ya. Vamos a dar los paréntesis. Primero, ya ven que la jerarquía de operaciones en álgebra nos decía que primero se resuelve todo lo que está en el paréntesis. Es lo primero que se hace. Entonces, vamos a hacerlo. 2000 menos 1000, 1000 positivo.
entre 2000 menos 1000, perdón, 2000 más 1000, pues da 3000. Pero recuerden que aquí todavía queda un sobre 2, entonces se va a dejar ahí el sobre 2, 3000 sobre 2. Ahora vamos con lo de abajo, 20 menos 30, ya que el menos 30 es negativo, pues va a dar un resultado negativo, porque pues es el mayor, pues. Entonces a 20 le quitamos 30 y nos da menos 10, sobre 20 más 30, igual se hace lo de dentro de paréntesis, nos da 50, sobre 2. Ya que lo tenemos así, lo tenemos que reducir más. Entonces dejamos el 1000 como está y 3000 sobre 2 son 1500. Esto queda en la parte de arriba. Y abajo queda menos 10 sobre 50 sobre 2, pues es 25. Entonces sería 1000 sobre 1500 sobre menos 10 sobre 25. Y 1000 sobre 1500 da 0.666667. Y menos 10 sobre 25 da menos 0.4. Entonces aquí voy a poner un borde. Y ahora esto se va a dividir entre esto y el resultado es menos 1.66668. Y ese es el resultado. Lo único que se hace pues es sustituir la fórmula que ya nos dio la profe aquí. También aparece un ejercicio. Nos dan aquí los datos. Bueno, aquí no nos dan los datos tan específicos, pero pues ahí lo tenemos que notar nosotros. Dice que al inicio el precio era de 5 y una cantidad demandada de 1200. Entonces, el primer precio P1 va a ser 5, PQ1, que es la cantidad demandada 1, va a ser 1200. Y dice que después cambió al precio 4 y a 1900 unidades de demanda. Entonces, el precio 2 va a ser 4 y la cantidad demandada va a ser 1900, que es Q2. Ok, aquí lo mismo, creo que no hay mucha necesidad de explicar qué hice, porque pues solo ocupé la fórmula que ya nos habían dado. Recuerden guardar esa fórmula y sustituyo los datos que ya tengo aquí. Ya se sustituye, se resuelve lo de los paréntesis y pues aquí me dio menos 2.03 y todo eso. Supongo que la profe obviamente nos va a dejar usar la calculadora, porque tenemos que usar la calculadora. Porque yo siento que aquí para realizar las operaciones así muy juntas en Excel como que no está chido. En contabilidad sí está chido, ahí sí tengo que admitirlo. Ahora sí, ahora vamos a ver otro tipo de... otra forma para sacar la elasticidad. Y está la elasticidad cruzada. Lo que tenemos que hacer aquí es... se resuelve tipo sándwich. No sé si ustedes lo han hecho así para las fracciones, pero pues más o menos así es. No tenemos dos fórmulas para la elasticidad cruzada. Es esta, que se usa, pues, mira, esta se usa cuando tenemos los valores de X y Y. Cuando nos dicen, por ejemplo, aquí si nos hubieran dicho que la miel es X y el azúcar es Y, se ocupa esta fórmula. Pero como aquí no nos dicen cuál es X y cuál es Y, se va a ocupar esta fórmula. Entonces, aquí es igual. Q2 es la cantidad de demanda después, Q1 es la cantidad de demanda antes, P2 es el precio nuevo y P1 es el precio original. Vamos a ocupar esta fórmula porque no nos dan cuál es X y cuál es Y. Y vamos a sustituir. Voy a pegar aquí la fórmula. Ok, nos dice que Q2 menos Q1. Buscamos cuál es Q2. Puse una captura de la diapositiva donde ya tenemos aquí los datos, pues ya escritos, pues. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la fórmula. Q2 menos Q1, y aquí dice que Q2 es 120 y Q1 es 110. Entonces sería 125 menos 110. Y abajo dice que es Q2 más Q1, 125 más 110. Lo único que cambia es el signo, si se dan cuenta. Y de ahí P2 menos P1, pues aquí nos dan que P2 es 25 y P1 es 20. Y después 25 más 20. Vamos a desarrollar cada operación. 125 menos 110, 15. 125 más 110, 265. 25 menos 25, 25 más 5, 45. Tenemos esos 4.
Ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo del sándwich. Primero vamos a hacer lo que está en los extremos, que es 15 y 45. Estos dos se van a multiplicar, los de los extremos, y ya que se multiplican se va a poner en la parte de arriba, nos da 675. Después se va a multiplicar lo del medio, que es 235 por 5, y ya nos da 1145. Entonces es este con este y este con este. Ya que tenemos una sola, vamos a dividir 675 sobre 1075 y nos va a dar el resultado de 0.574465.1. Por lo tanto, este es positivo, no es negativo. Entonces es un bien sustituto. Si nos hubiera dado menos 0.5, hubiera sido un bien complementario, pero pues no es el caso. Eso pues se dice. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, bueno, voy a explicar aquí los ejercicios. Dice, la lluvia echó a perder las cosechas frescas. Como resultado, el precio se eleva de 4 a 6 dólares. Y la demanda disminuye de 1000 a 600. Ok, voy a poner aquí los datos. Tenemos que el precio 1 era 4 y el precio 2 fue 6 porque se elevó. Y también tenemos que la demanda, voy a poner D porque no me acuerdo cómo se ponía, la Q, ¿no? De la demanda 2, bueno, la demanda 1 primero, era de 1000 y después disminuyó, cambió, pero pues negativamente, para 600. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Hubo un cambio de 4 a 6 dólares, por lo tanto, pues fueron 2 dólares los que hicieron ese cambio. Entonces ponemos 2 sobre el precio promedio. ¿Se acuerdan cómo les dije cómo sacar el precio promedio? Lo que debemos hacer es sumar el 4 más el 6 y lo vamos a dividir sobre la cantidad que tenemos de bienes, que son 2. Y ya nos da que el precio promedio es igual a 5. Voy a ponerlo aquí. Precio promedio igual a 5. Entonces por eso se puso 2 sobre 5. Y se multiplica por 100 porque pues es el 100%. Entonces 2 sobre 5 me da 0.4 por 100 me da 40%. Entonces este es el porcentaje del precio. Y ahora va la de la demanda. Nos dice que tenemos que poner cómo varió la demanda. Y nos dice que de 1000 bajó a 600. Entonces lo vamos a poner en negativo porque este subió y lo dejamos en positivo. Pero como este bajó, le vamos a poner negativo. 1000 menos 400, pues ya nos da el 600. Entonces por eso pusimos aquí menos 400. Sobre la demanda promedio, lo mismo. El 1000 lo vamos a sumar a 600 y nos va a dar 1600. Y eso se va a dividir entre 2 y nos va a dar 800. La demanda sobre la demanda promedio es igual a 800. Entonces por eso pusimos menos 400 sobre 800. Menos 400 sobre 800 nos da menos 0.5 y eso se va a multiplicar por 100, lo cual nos va a dar menos 50%. Tenemos estos dos porcentajes. Ahora lo que nos falta es sustituir en la fórmula, que es la elasticidad es igual a la demanda sobre el precio. Bueno, sobre el porcentaje de la demanda sobre el porcentaje del precio. Aquí en este ejercicio donde sacamos la elasticidad así normal, no nos vamos a basar en el signo, pues aquí no importa el signo. Entonces vamos a ponerlo como positivo todo. 50 sobre 40 y ya me dio 1.25. Como es mayor a 1, es una elástica. A lo mejor en el examen les diga, ¿es elástica o inelástica? Y ya le van a poner, es elástica porque es mayor a 1. Y también recuerden que aquí no importa el signo en este tipo de ejercicios. Pero en este ejercicio, como vimos el último, aquí sí importa porque aquí vamos a sacar si es un bien complementario o sustituto. Entonces aquí sí importa el signo. Ahora sí, el ejercicio 2. Aquí nos dice que encontremos la elasticidad cruzada de la demanda entre el té, café y los limones. Nos da dos tablas, una que es café con té y una que es limón con té. Aquí vean que sí nos dicen cuál es X y cuál es Y. Por lo tanto, se va a ocupar esta fórmula
Por lo tanto, no se va a ocupar esta, se va a ocupar esta. Entonces, tenemos la fórmula y vamos a sustituir. Este triángulo significa la diferencia, la resta, pues pongan ustedes. Entonces, tenemos, ok, primero vamos a, pues, voy a alejarlo tantito. Pues sí. Entonces nos dice que lo que debemos de hacer primero es la diferencia de la demanda sobre la diferencia del precio. Pero chequen que aquí se basa en la demanda X y aquí se basa en el precio X. Entonces, eso va a ser multiplicado por el precio Y sobre la demanda X. Esta fórmula pues también la tiene que dice que la diferencia de la demanda de X. X es el T. Es todo esto. Entonces, ¿cuál es la demanda? La demanda es la parte de cantidad. Esta y esta. Voy a quitarle los colores. ¿Dónde era? Acá. Pues sí, este es X. Y nos está pidiendo la demanda. Son estos dos. De X. Entonces dice que cuál es la diferencia de la demanda de... Entonces nos dice cuál es la diferencia de la demanda. Perdón. Y tenemos aquí que de 50... Bueno, 50 es como que la demanda 2. Después... Y antes es la demanda 1. Entonces de 40 pasó a 50. Y como subió, no bajó, se va a dejar en positivo. De 40 pasó a 50 y tenemos aquí 10. ¿Ven? Por eso puse aquí 10. Ahora nos pide aquí la diferencia del precio de Y. ¿Cuál es Y? Y es el café. ¿Y cuál es el precio? El precio es este y este. Nos dice cuál es la diferencia de su precio. Ok, de 40 subió a 60. Entonces subió 20 pesos. Y por eso puse aquí 20 pesos. Ahora vamos a multiplicarlo por precio de Y. ¿Cuál es Y? El café. Cuando nos dice así precio de Y, así sin la diferencia, así solito el precio de Y, siempre se va a ocupar el primer precio. Siempre el primer precio. Entonces por eso puse 40. El precio del café es 40. Y abajo nos pide la demanda de X. Igual que el precio. X es el T y nos está pidiendo la demanda. Siempre va a ser la primera, como les digo. La demanda es la cantidad, por lo tanto puse 40. Aquí dice 40. Ahora se va a multiplicar 10 por 40, 400. 20 por 40, 8000. Y 400 sobre 8000 me da 0.5. Y así es como se resolvió este ejercicio. Ahí puse 8000. Perdónenme, era 800. Ahora sí. Y ahora sí. Ahora, tenemos que decir si es un bien sustituto o un bien complementario. Ya ven que lo habíamos visto antes, que cuando es sustituto es positivo y cuando es complementario es negativo. Por lo tanto, este es un bien sustituto positivo. Este es un bien complementario, ya que el resultado me dio negativo. Hice lo mismo, tengo aquí mi fórmula, me pide la diferencia de la demanda de X. X es el T, la demanda es esta y esta. De 45, vean que aquí bajó a 35. Como bajó, le puse signo negativo. Y aquí nos pide la diferencia del precio de Z. Z son los limones. ¿Qué color? Este negro. Bueno, gris. Entonces tenemos el precio 10 y el precio 20. Nos pide la diferencia. De 10 pesos subió a 20. Por lo tanto se pone signo positivo. 10 para 20 pues es 10. Ahora por el precio de Z. Z son los limones. Ya les dije que el precio siempre va a ser el primero. 10. Sobre la demanda de X. X es el T. Y la primera demanda va a ser 40. Pues por eso puse 40. Se multiplica y ya se da este resultado. Y listo. Siento que este tema está más chido, me gusta más. No sé, porque el otro me estresa con las gráficas. No sé ustedes. Como podemos ver en este ejercicio, 2001 y 2002, perdón, 2000 y 2001.
Y aquí nos dice que es el precio de flanes y helados. Pero pues aquí no nos dicen cuál es X y cuál es Y. Solo nos dicen flanes y helados. Por lo tanto, se va a ocupar esta fórmula. No tenemos los valores de X y de Y. Y pues ya sabemos que Q2 es la demanda después, Q1 la demanda antes, P2 el precio nuevo, P1 el precio original. Entonces yo aquí agarré los datos de los flanes, que dice que de los flanes saqué la demanda. Que la demanda es Q2 es 1091 y Q1 es Q1 y Q1 es 726. Entonces se sustituye. Dice la fórmula que es Q2, que es 1091, menos Q1, que es 726, y me dio 365. Aquí lo mismo, solo que suma y me dio 1817. Y pues aquí el precio, que es el precio 2, el 3.5 menos el precio 1, 3.17, y me dio 0.33. Y aquí lo mismo, pero en suma, y en este me dio 6.67. Ahora que se hace eso, se va a hacer lo del sándwich. Primero van los extremos, este con este, y me dio 2434. Y después lo del medio, este con este, me dio 599.61. Ahora hice la división de estos dos y me dio 4.060. Creo que la profe dijo que teníamos que agarrar el número con todos los dígitos. O sea, con todos los que podamos, así, por ejemplo. Para que nos dé a todos parecido, no nos dé muy separado, porque a veces por dígitos nos da diferente. Y pues ahí está, la verdad está sencillo este tema. La diferencia es que este se ocupa cuando no tienes X y Y. Esta se ocupa cuando tienes X y Y. Y pues en estos ejercicios no hicimos así la necesidad de arco segmento, pero pues el ejercicio te va a decir ahí, ocupa la fórmula de arco, perdón, ajá, sí, el ejercicio te va a decir ahí, ocupa la del arco segmento, ocupa la de elasticidad cruzada. Y pues ya, eso es todo, me parece, deja checo, y pues sí. Espero que me haya dado a entender, la verdad, esto lo hice como que más rápido porque pues ya tengo flojera, ¿saben? Me de la garganta. Pero pues nada, espero que me hayan entendido, espero y les vaya bien en su examen.